Bien, acá entramos a la primera categoría central que tiene el desarrollo de la teoría marxista, y es la categoría o la noción de materialismo histórico. Algo hemos venido viendo de la idea del materialismo cuando dijimos que en el enfoque de Marx, ¿sí?, la prioridad explicativa de los procesos sociales son las condiciones materiales de existencia de los sujetos. Bueno, la vida material, ¿sí?, que condiciona la conciencia social se relaciona con esta idea que explicamos en cuanto al enfoque o a la óptica del marxismo, ¿sí? Si la traemos a un ejemplo actual, por ejemplo, esta frase que se suele utilizar en el lenguaje popular de la idea de que el pobre es pobre porque elige su situación de pobreza, Marx explicaría que en realidad el pobre no elige sus condiciones de privación material, o de privación de una vivienda o de una salud o de un trabajo en blanco, sino que la sociedad está organizada de tal manera de que distribuye de forma desigual, ¿sí?, las posibilidades de acceder a una buena educación, a un trabajo, a una salud, etc., ¿sí? De esa manera lo explicaría Marx, la idea de que la vida material condiciona la conciencia social. Otro ejemplo podríamos pensarlo cuando nosotros nos dirigimos hacia la búsqueda de un trabajo o de un empleo. No elegimos las condiciones en las que queremos ser contratados. Digamos, a todos nos gustaría trabajar en un empleo en blanco, pero en realidad las condiciones del mercado de trabajo distan de que todos podamos acceder a un trabajo en blanco, bien remunerado, con obra social, aportes, etc. En general, lo que sucede es que, sobre todo los jóvenes, entran al mercado de trabajo a trabajos en general precarizados, sin aportes, en donde no duran mucho en esos trabajos, etc., ¿sí? Ahora bien, ¿cómo piensa la sociedad Marx? ¿Sí? Marx utiliza una metáfora, si es una metáfora, de que la sociedad se piensa como un edificio, ¿sí? La base o la infraestructura económica, en donde están las fuerzas productivas y las relaciones de producción que sostienen a esa sociedad, y sobre esa base económica se montan, se levantan los pisos de la superestructura política, jurídica e ideológica. Con la superestructura política, jurídica e ideológica se refiere a las formas, ¿sí?, en que la sociedad se organiza a través de un Estado, a través de una legislación, de determinadas ideologías, ¿sí? Pero lo que condiciona a la forma de organizar una sociedad son las relaciones de producción y las fuerzas productivas, que a medida que van avanzando van entrando en contradicción entre ellas, ¿sí? Las fuerzas productivas, vamos a ver, por ejemplo, en el pasaje del feudalismo al capitalismo, cómo esa sociedad, cómo esa fuerza revolucionaria que fue la burguesía, logra trastocar las relaciones de producción del feudalismo para dar pasaje al capitalismo, ¿sí? Si ustedes recuerdan muy brevemente cómo fue el pasaje del feudalismo al capitalismo, nosotros antes teníamos pequeños feudos con economías cerradas y autosuficientes, en donde el comercio no era lo que sostenía a las economías feudales, ¿sí? Aparece la burguesía que busca comercial y que basa su riqueza en esa forma de comercialización, en la comercialización básicamente. Entonces empieza a pujar como clase revolucionaria para destruir las formas de organización políticas institucionales, ¿sí? Y entonces pasamos de tener pequeños feudos, por ejemplo, a estados modernos, a estados nacionales, lo cual permite que haya menores barreras aduaneras y que el comercio fluya más libremente. Bueno, eso que sucedió en el pasaje del feudalismo al capitalismo permitió que apareciera una otra fuerza revolucionaria. Si la burguesía deja de ser una fuerza revolucionaria y aparece el proletariado, ¿sí?, que plantea una contradicción entre las relaciones de producción capitalistas, ¿sí?, y esas fuerzas productivas, ¿sí? Bien, entonces
Histórico, ¿por qué lo plantea como histórico? Marx porque dice que esas formas de producir y reproducir la vida material son el resultado de luchas entre diferentes fuerzas, ¿sí? Que en general son luchas antagónicas por imponer una idea de sociedad dominante. Eso es lo que vamos a ver en las próximas diapositivas. Bien, acá vemos la segunda categoría, ¿sí? De Marx, que es central en el pensamiento marxista, que es la de clases sociales. Para Marx, las clases sociales, no hay clases sociales sin contradicción antagónica. Esto es muy importante, ¿sí? Las clases, ¿sí?, surgen a partir de un conflicto. Ustedes van a ver en otros autores clásicos en donde las explicaciones sociológicas se debaten entre dos grandes posiciones. Quienes establecen o piensan a la sociedad a partir de un equilibrio y que a partir de ese equilibrio hay diferentes conflictos que llevan a antagonismos sociales para volver nuevamente a un equilibrio, o quienes parten, ¿sí?, de que en realidad las sociedades son conflictivas de por sí, ¿sí?, y lo que sucede es que se producen algunos equilibrios inestables, ¿sí? Bueno, Marx es de la corriente, digamos, de esta segunda categoría, de esta segunda corriente de pensamiento. Para Marx, las sociedades están fundadas en un antagonismo, ¿sí? No es que son sociedades equilibradas y luego entran en conflicto, son por sí mismas antagónicas, ¿sí? Y a partir de ese antagonismo es que aparecen estas clases sociales, ¿sí?, que nosotros ya hemos visto, ¿sí?, y que ustedes van a ver principalmente en la llamada acumulación originaria, en donde el origen de las clases sociales está en la separación entre el productor y los medios de producción, ¿sí? En términos generales, fundamentalmente, la burguesía y el proletariado se distinguen por la propiedad de los medios de producción o no, ¿sí? Y quienes son poseedores de esos medios de producción, burguesía, ¿sí?, y los propietarios, digamos, solamente de fuerza de trabajo, ¿sí?, que están despojados de sus medios de producción, representan al proletariado. Ahora bien, Marx dice, no es solamente el único elemento para distinguir las clases sociales, porque si no, en realidad, en vez de tener clases sociales, deberíamos tener clases económicas y ya. Marx no está pensando que lo único que determina la configuración de una clase social o la pertenencia a una clase social está determinada por elementos económicos, sino que las clases sociales se diferencian en torno a tres elementos. Los intereses económicos, que dijimos es la prioridad explicativa de Marx, ¿sí? Después tiene que ver con el modo de vida, ¿sí? La burguesía y el proletariado tienen modos de vida distintos, ¿sí? Y el tercer elemento es que tienen una cultura distinta, ¿sí? Tienen accesos, tienen formas de cultura distintas entre sí, ¿sí? Entonces, estos tres elementos son los que configuran la conformación de una clase social. Bien, tercer categoría muy importante dentro de la teoría y del desarrollo de Marx, ¿sí? La categoría de lucha de clases. Decimos que el capitalismo lo que logró avanzar, ¿sí?, es que la producción de las riquezas se hace de forma colectiva, ¿sí? Se logra, en general, la gran mayoría de los trabajadores trabajan en grandes establecimientos, en fábricas, ¿sí? Necesitan de la cooperación de otros trabajadores para producir toda esa riqueza social. Pero el problema y la contradicción central dentro del capitalismo es que la apropiación del excedente y el conjunto de las riquezas que se producen colectivamente son privadas, ¿sí? Se la apropia un grupo de capitalistas, digamos,
si uno ve las tendencias en las que está pensando Marx, una de las tendencias del capitalismo, que lo podemos ver hoy en día, es hacia la concentración del capital cada vez en menos manos y hacia la centralización, es decir, hacia los países centrales. Estas son las tendencias que Marx intenta explicar ya en su época. Es la lucha, decimos, es la lucha fundamental, pero no es la única. Si ustedes van al manifiesto, van a ver que el manifiesto arranca o comienza con una frase de que el motor de la historia es la lucha de clases, ¿sí? La lucha por la apropiación de este excedente, ¿sí? Pero que, insistimos, no se reduce solamente a lo económico, sino que tiene que ver con una lucha por el modo y las formas de vida, ¿sí? Las clases, esto es algo que dijimos también en la diapositiva anterior, se definen en esa lucha, ¿sí? No es que primero están las clases y después entran en lucha, sino que la lucha por esa apropiación del excedente es lo que determina las clases sociales. Y lo que Marx ve es como esa lucha de clases es lo que permite que las sociedades, esa disputa entre clases sociales que necesariamente tienen que ser antagónicas, ¿sí? No colaboran entre sí porque sus intereses económicos son contrapuestos, ¿sí? Se ligan a las formas de producción, ¿sí? De una sociedad. En el meme que vimos, digamos, en la diapositiva anterior, tiene que ver un poco con esto, ¿sí? De alguna manera, el artilugio del capitalismo de que uno pueda pensar que porque puede acceder a determinados bienes de consumo que uno los atribuye al desarrollo del capitalismo, automáticamente se convierte en capitalista, ¿sí? En realidad, los bienes de consumo a los que acceden los sujetos, ¿sí? No los otorga el capitalismo en sí mismo, sino que lo otorga las personas, por ejemplo, en un teléfono o en una computadora, como estoy utilizando ahora, ¿sí? Los chips, las teclas, la pantalla, el cargador, todos esos elementos los desarrollan, digamos, los trabajadores que trabajan en determinada forma de producción. Por eso insistimos de que el capitalismo es una forma de producir las cosas y que permite determinados avances tecnológicos, ¿sí? Entonces esa es la idea por ahí de ver o de plantear ese meme para pensar qué es el capitalismo. Y el último elemento de esta tercera categoría es que la lucha de clases, ¿sí? Es abierta, cíclica y procesual, ¿sí? La lucha de clases no está determinada para siempre y no significa que permanentemente estamos en una lucha abierta, ¿sí? No significa que permanentemente las clases sociales están combatiendo entre sí, sino que esa lucha tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores o una transferencia de ganancias hacia el capital. Bueno, la lucha de clases no está determinada, ¿sí? Teleológicamente, digamos, determinada de antemano, sino que se desarrolla permanentemente. Y ya ahora sí vamos a la última categoría de Marx. Vamos entonces a la última categoría de Marx sobre el Estado capitalista y lo vamos a ver en tres dimensiones. En el Estado como relación de dominación, el Estado a través de sus aparatos institucionales y el Estado en cuanto a sus funciones o sus tareas. En cuanto al Estado como relación de dominación, el Estado es una relación social tal como lo es el capital, ¿sí? Pero la naturaleza relacional del Estado está especificada por su rasgo característico, que es la dominación. Por eso decimos que el Estado es la relación básica de dominación que existe en cualquier sociedad, que separa a los dominantes de los dominados en una estructura social. El Estado no es algo externo a la sociedad o que aparece a posteriori. En general, el Estado se nos presenta como árbitro neutral entre dos posiciones o entre los intereses de las dos clases sociales y que por tanto puede representar a ambos intereses. En realidad, el Estado dentro de las sociedades capitalistas está intrínsecamente ligado a la constitución de la sociedad capitalista.
porque sí o sí necesita ser el garante de la relación social capitalista. Entonces esa apariencia aparece como el monopolio de la coacción, ¿sí?, de un tercero, ¿sí? No puede tener el Estado, no es solo el garante o el representante de las clases dominantes, sino que es el garante de la relación global del capital. En esa relación global intervienen dos actores, ¿sí? Son los capitalistas y los trabajadores, pero siempre tiene que asegurar el carácter asimétrico y antagónico de las sociedades capitalistas, ¿sí? Entonces, al garantizar la relación, garantiza también ciertos derechos de los trabajadores. Pero por otro lado, el Estado impide que los capitalistas compitan entre sí al punto de destruir el sistema. En su afán por maximizar las ganancias, pueden destruir no solamente a la fuerza de trabajo, que es quien sostiene la producción de la riqueza social, sino que puede o peligra el sistema en su totalidad. Entonces el Estado cumple esa función. Luego el Estado se distingue por sus aparatos institucionales, que centralmente Marx dice son dos en el Estado capitalista: la burocracia estatal, ¿sí?, con los funcionarios políticos, el personal, el parlamento, las instituciones, digamos, de la burocracia estatal, y el aparato represivo, que lo distingue, ¿sí?, en esto, digamos, hay una coincidencia con Weber, es que el Estado capitalista reclama para sí el monopolio de la violencia legítima, ¿sí? Estas son las dos características centrales del Estado dentro del capitalismo. Finalmente, el Estado capitalista tiene dos tareas básicamente contradictorias. Por una parte, debe asegurar las condiciones que hagan posible la acumulación y la reproducción del capital, lo que lo lleva a adoptar medidas coercitivas necesarias para que las clases dominadas, las clases subalternas, se disciplinen a esa lógica del capital, si esta es la función de la coerción. Y por otra parte, debe legitimar su dominación para hacerla estable, ¿sí?, para que no haya un combate permanente en estas clases. Entonces recurre a una serie de mecanismos que no se reducen solamente a lo ideológico, sino que implican lógicas propias de reproducción material, ¿sí?, que pueden ser traducidas en gastos sociales destinadas a garantizar el consenso activo de los dominados. Bueno, ya con esta diapositiva, digamos, cerramos. La idea es que ustedes piensen el enfoque de Marx, ¿sí?, como un esquema de lectura de la realidad, como un enfoque bien típicamente sociológico de cómo se distribuyen las clases sociales, cómo se desarrollan los conflictos, los antagonismos, sobre todo y principalmente dentro de las sociedades capitalistas, ¿sí? Marx tiene diferentes niveles de análisis. Acá el que hemos abordado en este video tiene que ver con los niveles de abstracción más elevados, pero además Marx analiza las diferentes formaciones sociales que nosotros llamaríamos los países, cómo esas contradicciones se materializan o se condensan de acuerdo a los conflictos que se desarrollan, ya sea en países como en Argentina, en países del primer mundo, etcétera, etcétera. Y también Marx está pensando en este esquema de análisis no solamente como una forma de comprender la sociedad, sino también como una posible vía de transformación. Así que espero que les haya sido útil este video.